Bienvenido a nuestro viaje histórico mientras profundizamos en la fascinante vida y obra de Mary Shelley, una escritora cuyos logros y acontecimientos en su vida fueron tan fascinantes y tumultuosos como los personajes y las historias que creó. Mary Shelley, de soltera Mary Wollstonecraft Godwin, fue una novelista, biógrafa y escritora inglesa que nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra, hija del filósofo William Godwin y de la escritora feminista Mary Wollstonecraft. La madre de Mary Wollstonecraft, murió de septicemia a las pocas semanas de dar a luz, dejando a Mary a cargo de su padre. Cuando tenía 4 años, su padre se casó de nuevo con Mary Jane Clairmont, una mujer a la que la pequeña detestaba, y a quien siempre culpó de haberle apartado de su padre. A pesar de perder a su madre a una edad tan tierna, el conocimiento y el legado de Mary Wollstonecraft influyeron en gran medida en las opiniones y el desarrollo intelectual de Mary Shelley. Por su parte, William Godwin era un escritor y filósofo de ideas muy liberales para su tiempo, describía el matrimonio como un monopolio represor, y promocionaba las ideas feministas de su primera esposa Mary Wollstonecraft. También aceptó sin problemas a Fanny Imlay, la hija que su esposa había tenido en una relación extramarital, algo que a los ojos de la sociedad inglesa bienestante resultaba escandaloso. A pesar de esta reputación y de estar constantemente endeudado, William Godwin aún pudo procurarle una buena educación a su hija, que contó no solo con la rica biblioteca de sus padres sino también con un tutor y una institutriz. Su educación intelectualmente estimulante y poco convencional fue posiblemente su influencia más significativa. Al vivir en un hogar conocido por sus ideas radicales y su libre pensamiento, fue impactante tal vez no las ideas radicales de Mary Shelley, sino la forma en que las presentaba directa, plana e irrefutablemente a una cara seria. Entre el grupo de intelectuales de los que Godwin se rodeaba estaba Percy Bysshe Shelley, un joven que consideraba al escritor como un padre intelectual, y que llegó a ocuparse de sus deudas durante un tiempo. Era 1814 y Mary Godwin tenía 16 años, 5 menos que aquel muchacho que se convirtió en su primer y gran amor. La relación desde el principio tuvo tintes escandalosos. Para escapar de las miradas se daban cita en un cementerio, donde probablemente Mary quedó embarazada de él. Shelley estaba en una posición delicada, puesto que estaba casado, y, además, su esposa también estaba embarazada, y ya no podía seguir pagando las deudas de William Godwin. La solución que encontraron los dos amantes fue fugarse y llevarse con ellos a Claire Clairmont, la hermanastra adolescente de Mary. Ambas se llevaban bien a pesar de la mala relación que había con su madre. Viajaron hasta la ciudad suiza de Lucerna, pero la aventura fue breve, ya que carecían del dinero para subsistir. En menos de 3 meses estaban de vuelta en Inglaterra, donde les esperaba un fuerte rechazo, incluso por parte de William Godwin. Los tres vivieron durante más de un año en una relación de amor libre, subsistiendo gracias a las rentas familiares de Shelley. En ese tiempo, Mary sufrió un duro golpe que se repetiría varias veces a lo largo de su vida, la muerte de su hija, nacida de forma prematura, que la sumergió en una profunda depresión. La muerte la había acompañado desde su nacimiento y, en su huida hasta Suiza, había tenido ocasión de verla en primera persona en una Europa devastada por las guerras napoleónicas. En su mente empezaron a nacer los monstruos a los que pronto daría forma. En mayo de 1816 Percy Shelley decidió llevar a Mary al pueblo suizo de Colovny, en las orillas del lago Leman, convencido de que su soleado clima ayudaría a levantarle el ánimo, que también había mejorado desde el nacimiento del segundo hijo de la pareja, William, en enero de ese mismo año. Fueron invitados a la elegante villa Diodati por el poeta Lord Byron, que había empezado una aventura con Claire, la hermanastra de Mary. Contrariamente a lo esperado, el clima de ese año fue terrible, tanto que 1816 se conocería como el año sin verano. La lluvia les impedía salir de la mansión, a menudo durante días enteros. Así, lo que debían ser unas divertidas vacaciones se convirtieron en una serie de veladas junto al fuego en las que el grupo se entretenía leyendo historias de fantasmas. Y fue en una de esas veladas donde nació el germen del monstruo que perseguiría a Mary el resto de su vida. Byron propuso al grupo que cada uno escribiera una historia de terror. Sin embargo, a ella no se le ocurría ninguna idea y empezó a sufrir una creciente ansiedad. Una noche, la conversación derivó hacia la naturaleza de la vida, y si ésta podía ser generada de forma artificial. Cuando Mary se fue a dormir, de repente tuvo una visión que definió como un siniestro terror. Vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido, y luego, por obra de algún potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural. Espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo. Inmediatamente empezó a trabajar en lo que suponía que sería solo un pasatiempo pero acabaría convirtiéndose en la obra por la que sería recordada.
La historia crecía alimentada por los propios fantasmas de Mary, el sentimiento de pérdida por la muerte de su madre, y su primera hija y la separación de su padre dieron luz a una novela sobre la muerte y la vida, la responsabilidad de la paternidad y las consecuencias de desafiar al orden establecido. Frankenstein o el moderno Prometeo, la historia de un hombre atormentado que desafía a la propia naturaleza, crea un ser destinado a no tener lugar en el mundo, lo rechaza junto con su responsabilidad por haberlo creado y, finalmente, causa la muerte de sus seres más queridos y lo condena a la soledad. La novela se publicó por primera vez en 1818, y el hecho de que se hiciera anónimamente da una idea de lo escandalosa que resultaba incluso para su propia autora, que diría años después: ¿cómo pude yo, entonces una muchacha joven, idear y explayarme en una idea tan horrible? A pesar de ese sentimiento de horror, la segunda edición ya llevaba su nombre, y en ediciones posteriores publicadas a partir de 1831, Mary sometió su creación a una revisión profunda, y la purgó de algunos de sus pasajes más perturbadores. A pesar de sus ideas liberales sobre el matrimonio, a su regreso de Suiza la pareja se casó para contentar a sus familias. Así, Mary Godwin se convirtió en Mary Shelley, el nombre por el que sería recordada. El matrimonio supuso un punto de inflexión agridulce. Por una parte permitió la reconciliación con su padre, pero por otro lado fue precedido por el suicidio de la anterior esposa de Percy. Y es que la muerte no daba tregua a Mary. En 1816 se suicidó su hermana Fanny Imlay, hija de su madre, antes de que se casara con Godwin. En 1818, mientras los Shelley se encontraban de viaje por Italia, su hijo William enfermó y murió. En 1819 lo haría también Clara, su tercera hija, y finalmente, en 1822 sufrió un aborto en el que casi perdió la vida ella misma a causa de la hemorragia. El golpe final llegaría ese mismo año, cuando Percy Shelley desapareció durante una excursión en velero. 3 días después, su cuerpo apareció en una playa de la Toscana. Esa serie de desgracias la sumieron en una profunda depresión de la que ya nunca se recuperaría del todo. Abandonó Italia, el país que le había arrebatado a su marido y a 2 de sus hijos, y regresó a Inglaterra en compañía de su cuarto hijo, Percy Florence Shelley, el único que llegaría a la vejez. Desde entonces se ganaría la vida con la escritura, pero su situación era precaria, ya que no solo tenía que ocuparse de ella y de su hijo, sino que también ayudaba a su padre a hacer frente a sus deudas. Durante los años que vivió en Inglaterra, Mary Shelley había escrito todo tipo de obras: novela histórica, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas de géneros variados y ensayos. Al mismo tiempo se dedicó a traducir y editar obras de otros autores, como Lord Byron, y a promocionar las que había escrito su marido, con más éxito del que él mismo había tenido en vida irónicamente, disminuyendo el suyo propio como resultado. La muerte de William Godwin en 1844 aligeró su carga económica y les proporcionó una modesta herencia. Sin embargo, desde hacía unos años Mary sufría síntomas cada vez más frecuentes de lo que su médico sospechaba que era un tumor cerebral. Cuando su hijo Percy Florence se casó, ella se retiró a vivir con él. Mary Shelley, una figura destacada del movimiento romántico, falleció a la temprana edad de 53 años, el 1 de febrero de 1851 en Londres. A pesar de su vida relativamente corta, su legado en el mundo literario es duradero y su obra fundamental, Frankenstein, todavía conmueve corazones y mentes, dando origen a todo un subgénero de la ficción. Uno de los aspectos más trágicos de la vida de Mary Shelley fue el inquietante espectro de la muerte que se cernía sobre su familia. Muchos de los miembros de su familia inmediata, incluido su esposo, Percy Bysshe Shelley, y su media hermana, Fanny Imlay, tuvieron fines trágicos, que influyeron profundamente en su visión del mundo y su arte. Además, Mary Shelley encontró el apoyo y la admiración de unos pocos elegidos, incluido su esposo, cuyo estilo romántico emuló e incorporó a su trabajo. Se esforzó por honrar y abrazar todo lo que admiraba en este mundo, llenando sus páginas con declaraciones de la necesidad de comprensión, conocimiento y búsqueda del mejoramiento. A pesar de sus actitudes radicales hacia la sociedad, el arte y la condición humana, las obras de Mary Shelley estaban impregnadas de una sensibilidad romántica y un profundo compromiso con las relaciones personales y la profundidad emocional. Los escritos de Shelley no solo se ocupaban de los avances políticos y sociales, sino también de lo espiritual y poético. Hoy en día, tanto académicos como literatos continúan discutiendo y estudiando ampliamente las obras de Mary Shelley. Su prefacio a Frankenstein de 1831 comprende una novela de ideas particularmente compleja e intrigante que hace declaraciones profundas sobre el romanticismo, las construcciones sociales y las responsabilidades de la ciencia y los científicos. Sin duda, el personaje del monstruo de Frankenstein es una de las figuras más perdurables e icónicas de la historia literaria. Al tomar un camino poco convencional para la estructura narrativa,
Mary Shelley transmitió magistralmente los aspectos críticos de la historia a la representación de la criatura, construyendo una novela que habla de la condición humana a nivel elemental. Con profunda agudeza psicológica y devastadora resonancia emocional, Mary Shelley profundizó en temas de arrogancia, obsesión, falibilidad humana y la maravilla y el terror de la creación, dejando al descubierto la inestabilidad elemental de la vida humana y las incesantes garras de la muerte. Un testimonio de su poder duradero como figura literaria, Mary Shelley se ha convertido en los últimos años en un símbolo de interés público intensificado. A pesar de las terribles circunstancias en las que se desarrolló gran parte de su vida, su dedicación a su oficio y su espíritu inquebrantable no han pasado desapercibidos. En su exploración de los temas centrales de la mortalidad, la creación y la humanidad, Mary Shelley hizo preguntas que ningún otro escritor de su tiempo se había atrevido a considerar, preguntas que continúan resonando en el siglo XXI, dando forma a nuestras nociones más fundamentales de identidad y sentido de propósito. A través del personaje de Víctor Frankenstein, Mary Shelley examina de manera persuasiva los efectos perjudiciales de la ambición indiscutible, un problema que no ha dejado de aterrorizarnos e intrigarnos. Las preguntas recurrentes de la novela sobre dónde se encuentran los límites de la exploración y el progreso son escalofriantemente relevantes. Quizás lo que hace que la innovadora novela de Mary Shelley sea tan atemporal y convincente fue su asombrosa capacidad para analizar y criticar las normas y creencias predominantes en su sociedad, llevándonos a los paisajes decadentes de un pasado cruel e implacable, que encarna nuestros miedos y deseos aritméticos más profundos. A medida que su vida personal se desplomaba cada vez más en desolación y se desarrollaban horrores, Shelley encontró consuelo en sus escritos. Se convirtieron en su consuelo, su refugio y plataformas desde las cuales podía expresar su desesperación y su sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Mary Shelley, en sus obras, defendió la causa de vidas marginales a menudo condenadas al ostracismo por la sociedad en general. Desde la dolorosa autoeducación de la criatura hasta el estatus marginado de Safie como mujer musulmana, la novela presenta múltiples personajes cuyas vidas se vuelven precarias por su estatus marginado. En Frankenstein, encontramos narrativas tejidas a través de la lente de múltiples personajes, todos los cuales brindan interpretaciones y juicios que desafían los propios sesgos preconcebidos de los lectores. La novela prospera en la complejidad de voces y perspectivas, permitiéndonos ver el mundo desde diferentes puntos de vista. La innegable brillantez de la novela de Shelley es la construcción de una parábola sobre la arrogancia de la aspiración humana, que marca una línea que nuestra especie no se atreve a cruzar. A través de la personificación inmortal del monstruo de Frankenstein, Mary Shelley dio voz a los problemas reprimidos de la sociedad y la humanidad. La eternidad de la novela de Shelley se debe en parte a su diversidad y riqueza de temas. Habla de casi todos los aspectos de la experiencia humana, la alegría y la miseria de la existencia, el vínculo íntimo entre la humanidad y la naturaleza y el anhelo universal de comprender la verdad. Al apreciar la enigmática vida y las profundas contribuciones literarias de Mary Shelley, no podemos evitar preguntarnos sobre el laberinto potencial por el que habría navegado su vida, si no fuera por el océano de dificultades que enfrentó. Pero es en estos obstáculos donde Shelley, con una fuerza y resiliencia sin precedentes, encontró su poder para crear. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.